Buenos días, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días, sean bienvenidos a este tiempo devocional. Buenos días familia, buenos días a todos los que a esta hora nos están escuchando. Es un privilegio muy hermoso poder estar cada mañana delante de este micrófono, adorando, meditando en la palabra de Dios y sobre todo guiando a cada uno a conocer a Dios, porque esa es la misión que tenemos, que conozcamos al único Dios verdadero, que conozcamos el amor del Padre, que cada día nos puede transformar, que cada día nos puede llenar y hacer cosas sobrenaturales. Bueno, hemos terminado un ciclo muy hermoso que empezamos desde hace mucho tiempo en el estudio del Nuevo Testamento. Estudiamos las cartas de Pablo, esta hermosa sección del Nuevo Testamento donde pues el apóstol Pablo, de la mano de Dios, de la mano del Espíritu Santo, le envió unas cartas a las iglesias. Y en esas cartas pues fuimos edificados, fuimos guiados en muchas cosas. Ahora viene otra sección muy importante que es lo que se conoce como las cartas universales. Estas cartas universales es también digamos que es la tercera parte del Nuevo Testamento. Y a partir de ahora pues empezamos a estudiarla y empieza con la carta a los Hebreos, que es muy interesante. Luego continúa la carta a Santiago, luego estudiaremos la carta a Santiago, luego las cartas de Pedro, las cartas de Juan y terminamos con una carta de Judas. Entonces, bueno, la carta a los Hebreos, esta es una carta pues bien interesante, que el mensaje es acerca de tomar una decisión. O sea, en otras palabras, pues es hora de decidir. Aquí viene algo bien especial, y es que primero pues hay como una especie de diferencia entre lo que vimos anteriormente. A ver, las cartas que acabamos de leer sobre todo eran cartas enfocadas a los gentiles. Recuerde que las iglesias de Pablo fueron iglesias en su mayoría gentiles, en su mayoría que en su inicio, en su ADN, nada tenían que ver con el judaísmo. Estas personas venían del paganismo, venían de otras religiones. O sea, ellos no nacieron en Israel. Estos discípulos de Pablo no nacieron en Jerusalén, por ejemplo. Y su religión original no era el judaísmo. Entonces, pues, se armó toda una teología. Pero cuando estamos hablando de los hebreos es otra cosa. Los hebreos, pues aquí son personas que han nacido dentro del marco del judaísmo, personas que tienen muy arraigados los conceptos de la Torá y de todo el ritualismo judío, del sacerdocio levítico y de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, lo tenemos aquí. Pero igual ellos tienen que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque es reconocer. La decisión es reconocer o no reconocer al Señor Jesucristo como el Mesías. Y esa es la decisión que muchos judíos hoy en día todavía no han tomado.
lastimosamente, y hay que decirlo, los judíos en su mayoría no creen que el Señor Jesucristo sea el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías de Israel. Ellos siguen esperando que se cumpla esa profecía, que se cumpla esa primera venida. Entonces, el fin de la carta es convencer a un pueblo judío de que Jesús es el Mesías, dar razones de que el Señor es el Mesías, dar razones del sacerdocio del Señor, dar razones de por qué el sacrificio del Señor es más importante que los sacrificios que se daban en el tiempo del Levítico. Y en eso nos vamos a ir en toda la carta, en esa demostración. Entonces la carta en sus partes nos va a ir demostrando poco a poco todos estos puntos. Entonces hay una serie de advertencias. Poquito a poco nos vamos a ir encontrando unas advertencias mezcladas dentro de cada pasaje, que nos van a ir indicando y que nos van a ir mostrando el camino. El capítulo 1 de Hebreos, entonces, a lo que se dedica es a resaltar la supremacía del Señor Jesucristo. Entonces vamos a estudiar, vamos a ir estudiando poco a poco de lo que nos está hablando. Es un libro muy importante. Quiero decirles que nos estamos adentrando en un estudio muy profundo acerca de la superioridad del Señor Jesucristo, y acerca de entender que no debemos apegarnos a la religiosidad, sino enfocarnos en que Jesús es nuestro Salvador, de que el Señor Jesucristo es el Mesías, es Yeshua HaMashiach, el que ha muerto para darnos a nosotros la salvación. Y vamos a ir descubriendo la superioridad del Señor. Vamos a ir descubriendo que el Señor Jesucristo es lo más importante, es el más importante, el personaje más importante de toda la historia y de nuestra vida. Entonces, quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Bueno, una cosa más es que el autor es indeterminado. Mientras hemos conocido las autorías de todos los demás escritos, el autor de Hebreos pues es indeterminado. Los estudiosos pues siempre se han debatido en esa pregunta durante siglos y nunca se han podido poner de acuerdo. Nadie sabe ni quién es el autor, ni para quién, pues sobre todo en quién pensó el autor cuando escribió esta carta. Pero sí sabemos que por lo menos estas personas a los que se escribió la carta pues habían escuchado el evangelio de sus contemporáneos. Eran los hebreos, era cierto grupo de hebreos, era cierto grupo de personas que ya conocían del Señor, que ya se habían metido dentro del judaísmo. Vamos a estudiar entonces, dice el capítulo 1 del libro de Hebreos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo sería el padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y aquí vemos entonces cómo esta hermosa introducción nos conecta directamente con la deidad del Señor. Entonces dice, vamos a analizar un poquito estas primeras palabras. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Reconoce el autor de la carta que los profetas hablaron inspirados por Dios. ¿De qué nos está hablando? Nos está conectando directamente con el tema del Antiguo Testamento. ¿A través de quién habló Dios? A través de los profetas. A través de Moisés, a través de Abraham, a través de Elías, a través de Isaías, de Daniel. O sea, nos está conectando con esa parte del Antiguo Testamento y dice sí, claramente, Dios habló en otro tiempo, a los padres por los profetas. Ahora, pero dice el versículo 2, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Constituido heredero de todo. Entonces, aquí viene, pero en los postreros días, o sea, hoy, nos ha hablado ¿por quién? A través de Jesucristo. Nos ha hablado a través de Jesucristo. Reconoce a Jesús en su deidad. Reconoce a Jesús en su máxima importancia. Y mire lo que dice, el cual. Ahora recordemos aquí, hagamos un paréntesis. Mire, la Biblia es la palabra revelada de Dios. La Biblia es la palabra revelada de Dios. Y cuando recibimos esta revelación, tenemos que conocer los misterios. Dios nos lleva a conocer los misterios escondidos. Dios nos lleva a conocer esos secretos muy guardados. Nos lleva a esferas celestiales. Recuerde que el apóstol Pablo nos enseñó en el libro de Efesios que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. O sea, nosotros tenemos ese acceso, podemos llegar hasta allá. Cuando estamos en el Espíritu, cuando tenemos un corazón dispuesto, cuando tenemos nuestras vías mentales, físicas, nuestra alma limpia, nuestro espíritu renovado, el Señor nos da ese, digamos así, ese poder para conocer las cosas espirituales. Recuerde que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y a través de nuestro espíritu conocemos la profundidad del Espíritu de Dios. Y entonces mire lo que dice aquí. Dice, el cual, mire lo que dice el verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
Mira esto. ¿Cómo se refiere a Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Jesús? Aquí nos da 3 conceptos. Dice que el Señor Jesucristo es el resplandor de su gloria. Aquí se refiere a 3 cosas. Al Señor Jesucristo como el resplandor de su gloria. Entonces miremos qué importante la palabra que nos está lanzando aquí el Señor. ¿Quién es el Señor? Él es el resplandor de la gloria misma del Padre. Ah, qué especial, qué bonito esto. Miremos entonces aquí en el versículo 3. Quiero leer aquí en otra versión que tengo aquí a mi mano, en la traducción del lenguaje actual. Dice: el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. A eso se refiere cuando habla del resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Nos habla del poder y la grandeza. O sea, a través de Cristo podemos conocer al Padre. Recuerden que el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos, los discípulos le dijeron a él primero: Señor, muéstranos al Padre. Y entonces él responde y les dice: ¿cuánto tiempo hace que me conocen y cómo que no han visto al Padre? El que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces, a través de él podemos conocer el poder y la grandeza del poder de nuestro Padre. Ahora, dice después, aquí en la siguiente parte, dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren este versículo, qué espectacular. O sea, nos dio en este punto nos está hablando prácticamente de esa segunda parte de la obra redentora de Cristo. El Señor vino, nos limpió y está sentado a la diestra del Padre. Aquí tenemos que pedirle al Señor y al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para poder conocer estas cosas muy guardadas. El Señor Jesucristo no se quedó en la tierra. Él perdonó nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la diestra del trono de su Padre. Miremos que aquí el Señor, el autor, está poniendo en el lugar más alto al Señor Jesucristo. Y ya vamos a mirar por qué. Está poniendo en el lugar más alto al Señor Jesucristo. Entonces le está conectando, le está diciendo a los hebreos: mire, en otras palabras, el lugar superior de más supremacía espiritual después de Dios lo tiene Jesucristo. Jesús el Mesías. Y ya les voy a explicar por qué. Dice aquí: y se sentó a la diestra de la majestad, y habla majestad en mayúscula, en las alturas. Y dice el versículo 4: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponen así, en tal lugar? Yo le voy a explicar. Porque el Señor, porque para los judíos los ángeles pues son muy importantes. Tanta importancia tienen que hay una tradición judía que dice que cuando el Señor le entregó la Torá a Moisés en el monte Sinaí, los que escribieron, o sea, los que hicieron de traductores, digamos así, la mano que escribió la Torá, eso lo dice la tradición judía, fueron los ángeles. O sea,
los ángeles fueron las manos que trajeron la Torá escrita por Dios a Moisés. O sea, eran los mensajeros. Dios los mandó a que entregaran esas tablas de piedra, que se las entregaran a Moisés. Entonces, pues, en la tradición judía, ellos, los ángeles son bien recibidos y son como los máximos artífices de todo. Pero ¿qué le está diciendo Dios a los hebreos? Mire, señores, hay uno que es superior a los ángeles, se llama Jesucristo. No tengan a los ángeles tan alto nivel, hay uno que está por encima. Por eso lo está diciendo, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahora va a proceder a demostrarlo bíblicamente. Lo que me gusta del libro de Hebreos es que nos conecta directamente con muchos pasajes. Y al estudiar el libro de los Hebreos, tenemos que conectarnos con esos pasajes. Y entonces aquí empieza la segunda parte del capítulo 1, citando bíblicamente las escrituras, cada pasaje que sustenta que el Señor es superior a los ángeles. Entonces dice, por ejemplo, ahí en el Salmo 2, versículo 7, dice: mi hijo eres tú. Por lo cual, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. O sea, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios estas palabras? Y aquí entonces nos sustenta lo primero. ¿A cuál de los ángeles dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces, bíblicamente aquí nos está diciendo en el Salmo 2, versículo 7, y en 2 Samuel 7:14 y en 1 Crónicas 17. Nos está diciendo que Él es el Hijo. A ningún ángel el Señor le dijo estas cosas. A ninguno. Pero al Señor Jesucristo sí. Y cuando Dios dice el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando Dios pone o cuando Dios envía a su Hijo a este mundo, ¿qué ordenó? Adórenle todos los ángeles de Dios. Él ordena, eso está en Deuteronomio 32:43. Deuteronomio 32. Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, mire lo que dice, ciertamente que dice de los ángeles: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En la otra palabra, en la TLA dice: mis ángeles son el viento y mis sirvientes son relámpagos. Entonces miremos cómo está poniendo el orden de la importancia de quién es quién en el mundo espiritual. El Señor Jesucristo está por encima de los ángeles. Dice el versículo 8, más del Hijo dice, o sea, de los ángeles dice que ellos son espíritus y sus ministros son llama de fuego, y que ellos son los que deben de adorar al Señor Jesucristo, al primogénito. Pero dice el versículo 8, da más pasajes, dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por el cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Eso estamos hablando del versículo del Salmo 104, estamos hablando del Salmo 45. Mire, ¿quién es el más importante? ¿Quién es el más importante? Esto es la pregunta que usted tiene que tener claro aquí en su vida. La importancia de Jesús en el mundo espiritual. Él es la imagen misma de su sustancia, como dice aquí en el versículo 3. Él es el resplandor de la gloria
y Él es el que está en máxima autoridad. Él es el que ha sido designado por Dios para traer vida, para traer gozo, para traer salvación. Dice el versículo 10 también, o sigue argumentando y sigue trayendo el autor más pasajes que sustentan la deidad de Cristo. Dice el versículo 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Mire, primero nos está diciendo, Señor, en la TLA, yo sigo aquí en el paralelo con la Biblia de traducción del lenguaje actual. Dice, Señor, en el principio tú afirmaste la tierra, tú mismo hiciste los cielos, pero se irán gastando como la ropa y un día los destruirás. Pero tú te mantendrás firme, siempre serás el mismo y tus años no tendrán fin. Está hablando de la eternidad del Señor Jesucristo. Está hablando de la eternidad y eso está citado en el Salmo 102. Por esto aquí es muy importante estar conectado con lo que dice la Escritura, que nos está citando muchos pasajes, como 100 pasajes está citando en paralelo. Pero aquí está recalcando que la eternidad, tú eres el mismo y tus años no acabarán. Y sigue diciendo en el verso 13, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? O sea, en otras palabras, aquí nos está dejando claro. Mire, los ángeles son ministros de Dios. Los ángeles son esos enviados para traer mensajes. Pero no podemos poner toda nuestra atención y toda nuestra adoración en los ángeles. Los ángeles no son dignos de adoración. El Hijo sí. El Hijo sí. Y aquí nos está dejando claro. Y al final cierra el capítulo con un versículo. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Y aquí está dejándolo claro. Los ángeles son espíritus ministradores. Son espíritus que vienen a traernos mensajes, que vienen en misiones de protección. A veces vienen a traer la provisión de Dios. A veces hay personas que aparecen en nuestro camino para ayudarnos y nunca más las volvemos a ver. Esos son los ángeles. Pero aquí está dejando en claro que los ángeles están en un nivel inferior al Hijo, que el Hijo tiene el nivel máximo, que el Hijo está por encima, que en el rango espiritual el Señor Jesucristo está por encima de todo. Sí, hay ángeles, pero a los ángeles no debemos pedirles nada. El Señor los envía. Debemos pedirle al Señor, sí, que envíe ángeles. Y hay muchos pasajes donde nos habla de los ángeles que vienen a ministrar. Pero aquí está claro, en este concepto en el versículo 14. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Aquí lo está diciendo. Entonces, aquí nos pone claro quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor para usted? Y aquí como que esto nos conecta de nuevo con el concepto que estudiábamos en el Evangelio. Y nos está otra vez como que el Señor no nos deja olvidar. Recuerden que en el Evangelio cuando estábamos estudiando los Evangelios, nos hacíamos dos preguntas. ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Y qué es el Evangelio? Y aquí nos está dando otro concepto de quién es el Señor. El Señor es el superior, es el resplandor de la gloria de Dios. Mire, es el resplandor de
de la gloria de Dios. Es el heredero de todo. Es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. O sea, aquí está. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es el Señor que usted tiene en su vida y en su corazón? No, las victorias no las traen los ángeles. Ellos aportan mucho, sí. Pero al que tenemos que mirar y en el que tenemos que confiar, en el que tenemos que descansar nuestra vida, es en el Señor, no en los ángeles. Entonces, aquí viene la primera gran lección. El Señor Jesucristo permanece para siempre. Él es el que sustenta todas las cosas. En las manos de Él están todas las cosas que a usted y a mí nos pasan. Él es el que está sentado a la diestra del Padre. Él en este momento está allá, sentado a la diestra del Padre. Ahí está el Señor Jesucristo, al ladito de Dios. Ahí al lado está el Señor, en el lugar máximo de la jerarquía. Bueno, primero está Dios, claro, obviamente. Primero está Dios y luego está Él. Y de ahí en adelante están todos los seres espirituales. Pero entendamos esta primera parte. Yo quiero que vamos a orar y vamos a darle gracias a Papá Dios por permitirnos tener este conocimiento. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias, Espíritu de Dios, por permitirnos una vez más conocerte a ti. Nuestro anhelo cada día es poderte conocer, poderte contemplar, poder estar en tu presencia, poder entrar en esos lugares celestiales y conocer lo que tú quieres que nosotros conozcamos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que actives nuestro entendimiento, que nos permitas conocerte cada día más, que cada día, Señor, podamos profundizar más y más en las Escrituras y subir, Señor, esos niveles de conocimiento contigo. Ayúdanos cada día a conocerte a ti, Señor. Ayúdanos cada día a estar limpios y purificados en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder conocer las profundidades, para poder, Señor, no quedarnos en la superficie o en la superficialidad, sino profundizar en lo que tú quieres que nosotros conozcamos, Señor. Ayúdanos cada día a entender la magnificencia del Hijo de Dios, la importancia que tiene el Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre amado, yo te doy muchas gracias. Permítenos cada día conocer más y más al Hijo y saber y entender que Él es la imagen misma de la sustancia, que Él es el resplandor de la gloria del Padre, que Él es el que sustenta todas las cosas, que Él es el que está sentado a la diestra, que Él es el que permanece para siempre. Gracias, porque aún tú también, Padre bueno, envías ángeles que aquí, según lo que nos dice la palabra, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Gracias, mi Señor, porque tú nos proteges y nos guardas, porque tú envías esos espíritus ministradores a protegernos, a guardarnos. Tú envías, Señor, ángeles que hacen vallado a nuestro alrededor de nuestra casa. Y en esta mañana, Señor, queremos hacerte una petición muy especial, que una vez más, Señor, envíes ángeles a protegernos, mi Señor, de ese virus mortal que anda a nuestro alrededor, que anda alrededor de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hijos. Padre bueno, te pedimos hoy,
conforme a tu gran misericordia y amor, que envíes esos ángeles protectores para protegernos de esa amenaza invisible que quiere llegar a nuestra vida, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú destruyendo ese virus mortal. Padre, tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y hoy lo declaramos, Señor. Hoy lo declaramos. Tu palabra dice, Señor, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Y a ti, precioso Dios, levantamos nuestra alma, nuestra vida y nuestro corazón. Yo te alabo, Padre, en esta mañana. Te bendigo, precioso Rey. Y te pido, Señor, que te quedes con nosotros, que sigas ministrando nuestra vida en esta mañana, que sigas hablando a nuestro corazón y que continúes aquí con nosotros todo el día, Señor. Gracias por la protección que nos das. Gracias, mi Señor, por las cosas tan especiales que harás en este tiempo. Yo te alabo, Padre, y te bendigo, Señor, en esta mañana. Te pido, Padre bueno, que nos sigas acompañando en el nombre de Jesús. Amén y amén.